Hoy toca hablar de las diferencias fundamentales entre la industria, el concepto de industria moderno, y la ecología, o cómo funciona un sistema ecológico normalmente, sus leyes fundamentales. Bien, en la industria se favorece la uniformización, se favorece la eficiencia y se favorece la economía de escala. Voy explicando de uno en uno. Con uniformización significa que se intenta que todo sea estándar, que todo tenga medidas muy parecidas, que los objetos sean muy parecidos, que las formas de intercambio sean parecidas, etcétera. Si eso favorece la conexión. Si hubiera industria, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, el sistema métrico universal. El sistema métrico universal nace con la ilustración y con la revolución industrial. Antes de eso, cada pueblo tenía sus propias medidas, las varas, los telemines, las pulgadas, etcétera. Claro, eso hacía que fuera muy difícil con esta industria, porque alguien me decía, son 40 pulgadas, y yo, ¿qué son 40 pulgadas? Y aquí medimos en vara, y obligaba a hacer ciertas traducciones, etcétera. Eso por un lado. También he dicho que favorece la eficiencia. Podemos definir eficiencia como hacer lo máximo con lo menos. O sea, obtener el máximo rendimiento con el menor input posible. Y la economía de escala, o sea, a más produzcas, más barato y eficiente te va a salir producir. Y es por eso que irremediablemente las empresas grandes acaban aplastando a las empresas pequeñas o le tienen un margen de ventaja bastante poderoso. Porque al final pueden jugar con los costes. Por ejemplo, una empresa, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si Mercadona solo ganara un céntimo por producto, al final gana mucho, porque si vendes millones de productos, estás vendiendo millones, estás consiguiendo millones de beneficios, solo por ganar un margen muy pequeño. En cambio, si yo, un pequeño tendero, le saco un céntimo a cada producto, estoy en la ruina. Bien, por el contrario, la ecología es curioso, tiene características que son muy diferentes. Por ejemplo, los sistemas ecológicos son redundantes. ¿Qué significa la redundancia? Voy a poner un ejemplo muy sencillo con mi cuerpo. En mi cuerpo hay dos pulmones, dos riñones, dos piernas, dos ojos. ¿Puedo vivir con un ojo? ¿Puedo vivir con un riñón? Sí, se puede. Entonces, para que veáis, o sea, en cierto sentido es un derroche, es una repetición, es tener dos veces la misma cosa. Pero claro, eso me hace resiliente, eso me hace más efectivo, eso me hace poder tener el doble de capacidades. Curiosamente, la industria moderna tiene el impulso contrario de intentar hacer lo menos posible, intentar no repetir, intentar no poner nada que no sea esencial. En ese sentido, la ecología va justo lo contrario, va al derroche, a producir más, a repetir, a tener varios tipos de herbívoros, varios tipos de depredadores, etcétera. Claro, lo bueno de esto es que el pensamiento de la industria es lineal, se plantea un problema, se plantea la solución, en base a unos parámetros y a un plan racional. En la naturaleza no es así. En la naturaleza se producen relaciones sinérgicas de todo tipo y el resultado es impredecible. Pero curiosamente, por una especie de armonía preestablecida, acaba siendo un resultado positivo, abundante y lleno de posibilidades. Claro, la industria, lo dicho, la industria de la ecología en ese sentido esencial están opuestas. Pero claro, no quiero decir, aquí se podría caer en una conclusión primitivista, simplemente acabemos con la industria y fuera, y volvemos a la ecología, volvemos a integrarnos en el medio. Pero no creo que esa sea la respuesta, porque al final no podemos caer en el dualismo. La industria surge dentro de la naturaleza. Son unos organismos sociales muy concretos, el Homo sapiens, y dentro de esos organismos sociales muy concretos, unas sociedades muy concretas, aunque ha sido varias, ojo, que han mutado a eso. Y ha sido una mutación exitosa. Yo a veces le digo una mutación cancerosa, sí, porque si no sabe parar o no sabe trascender, va a acabar autodestruyéndose. Y destruyendo a todos los que pille al lado. Pero, pero, pero ha surgido dentro de la naturaleza. No podemos ser dualistas ahí. No podemos decir, es una especie de pecado original que tenemos que superar. Entonces yo me pregunto, esa trascendencia que llamamos industria, que vemos que tiene algunas leyes que van más allá de los comportamientos normales de los sistemas ecológicos, ¿puede reintegrarse dentro de la naturaleza? Yo creo que hay varios vectores que podemos ver. Primero es que, como dicen los ecomodernistas son aquellos que consideran que la única solución, que solo basta con tecnología para salvar la crisis ecológica, para salvar el clima, etcétera. Yo suelo estar muy en desacuerdo con ellos.
pero les voy a dar un punto de razón. Es verdad que la tecnología moderna, la industria, en un sentido amplio, consigue hacer más con menos. Y ese hacer más con menos, en algunos factores, es interesante porque libera presión de los ecosistemas. Y bueno, y esto es lo que están persiguiendo las élites globales. Y es la teoría del... Es lo que planteó Edward Wilson, el hace poco fallecido ecólogo, mirmecólogo, sociobiólogo, de que la única manera de salvar el planeta es dejar un 50%, dejar un 50% del planeta libre a su aire. Y en el otro 50% pues seguir siendo eficiente, seguir siendo óptimo, etcétera. Esto es un error, ojo. Yo creo que es un error. Porque por una cosa muy sencilla, porque da por hecho que los seres humanos siempre destruimos cuando existen formas de arreglo, existen formas de ecosistema, existen formas de que el ser humano sea una especie de guardián del ecosistema, de que sea una especie de aportador, de que seamos un uber depredador que gestiona el ecosistema y lo hace más rico. Existen diversas maneras, sí que es un error, pero bueno. Pero sí es verdad que ciertos aspectos de la tecnología nos permiten ser más eficientes y en esa eficiencia podemos liberar un poco de presión. Liberar presión está bien. Por un ejemplo muy sencillo, una placa solar, aunque implica un uso de minerales que aún no es eficiente, porque no solo el transporte de las placas solares implica petróleo, no solo los residuos no son aún circulares, aunque bueno, pero vamos a imaginar que lleguemos a una especie de minería circular. Por ejemplo, se está hablando de minería urbana, de todos los metales y todos los chips que se tiran, deberían ser absolutamente reciclados todos. Antes de ir a la Patagonia y echar a unos indios y matar a sus mujeres y quedarnos con sus minas. Bien, esa es la clave. Pero vamos a imaginar que pudiéramos conseguir eso y que al final es un desarrollo tecnológico. Muchas veces no tenemos una tecnología suficientemente eficiente para hacer eso. Aunque no existe voluntad política tampoco, por desgracia. Bien, lo que sucede con eso es que, por ejemplo, con las placas solares, pues conseguimos una energía solar que solo sabíamos recoger con plantas, ahora la sabemos recoger en minerales. Y la podemos transformar en electricidad. Y con esa electricidad podemos hacer muchas cosas. Y muchas de esas cosas quizás no solo para satisfacer nuestros deseos. Y no solo para liberar presión, sino incluso para ayudar a los ecosistemas. Eso primero. Segundo, otra forma en la que puede haber una síntesis entre industria y ecología es que la industria haga biomímesis. O sea, que la industria se haga más eficiente imitando procesos naturales. Ya se está viendo en arquitectura, se está viendo muchas veces en navegación, se está viendo incluso en vuelos, se está viendo cómo imitando procesos naturales podemos ser más eficientes, porque al final la naturaleza, en un sentido muy lato, sin entrar en metafísica, es millones de años de azar y de prueba-error. Entonces, cualquier organismo que haya sobrevivido está demostrando, de facto, eficiencia. Entonces, si cualquier persona, en vez de inventar de cero, mejor copiar. Mejor ver qué hace la naturaleza y copiarlo y adaptarlo. Entonces, en ese sentido, sí que podemos hacer una uber naturaleza, una super naturaleza, en la que usemos procesos naturales para hacer maquinaria, para hacer etcétera. Entonces, en ese sentido, puede haber una conexión, una síntesis. Y en el fondo es eso en lo que reside el solar punk, del que yo hablé en otro vídeo, de esa visión utópica en la que mediante una estética, mediante el deseo utópico, reconciliamos situaciones presentes que ahora mismo no están reconciliadas, porque lo dicho, sigo planteando que ahora mismo, tal como se entiende la industria, tal como se entiende la ecología, son fundamentalmente contradictorias. Ya no es solo una cuestión de mala voluntad, no es que alguien se levante y quiera contaminar el mundo, no, es que ahora mismo es una contradicción absoluta. Estamos en la fase de antítesis. Si tesis es la naturaleza, según Hegel, industria sería a la antítesis, y ya tenemos que llegar a la síntesis, a una síntesis que reconcilie los opuestos. Entonces estamos en ese punto, y por eso necesitamos no solo ser más eficientes en lo que hacemos, sino al mismo tiempo, paradoja de paradojas, caer en la biomímesis. Hemos hablado antes de la redundancia, hemos hablado antes de las sinergias de la naturaleza, de la absoluta diversidad. Igual que he dicho que la industria tiende a la uniformidad, la biología tiende a la diversidad absoluta. Tú llevas un ganado de cabras a otro sitio y seguramente se te morirá una serie de cabras, te sobrevivirán otras y acabarás teniendo una variedad de raza de cabras que resistan mejor el terreno, que coman un tipo de hierba, etcétera. La naturaleza es una productora de diversidad. Y precisamente lo que está destruyendo el ecosistema es que planteamos un modelo industrial en el que generamos monodiversidad. Se sabe muy bien en agricultura ecológica, en permacultura, etcétera, que el monocultivo ya es una de las raíces de todos los problemas. El monocultivo lo hace todo más fácil, en cierto sentido, a priori, porque uniformiza,
tienes un producto a veces con una ventaja comparativa que puedes vender a otro país y sacarle dinero, pero te hace más propenso a plagas, te hace más propenso incluso no solo a los problemas de no tener diversidad ecológica, sino a los problemas de no tener diversidad económica. Hace poco me salía en Twitter que un tío había tenido que vender 24.000 kilos de naranja a 300 euros. Y claro, vaya de los problemas sociopolíticos derivados de eso. Si tuviera una diversidad de cultivo mayor, vale, la naranja te puede fallar, pero tienes otro cultivo. Y incluso yendo a lo más obvio, incluso en el peor de los casos que nadie te venda, que no sé, que Mercadona compre toda la naranja a Sudáfrica, tú tienes para comer. Entonces, en ese sentido tenemos que recuperar, yo creo que la síntesis va a ser sin perder la inteligencia que hemos ganado en la industria, la eficiencia, los procesos. Quizás fue un proceso necesario, fue como diría Stanislav Grof, que fue un psicólogo transpersonal. Decía que el parto era una parte. El parto, el nacimiento es traumático, es violento, hay sangre, hay destrucción, hay apertura. Quizás el nacimiento de la industria fue una especie de parto, de crear algo nuevo. Y en ese crear algo nuevo, pues ha habido destrucción, ha habido muerte, mucha innecesaria, creo yo, pero bueno, la ha habido, ya está, es un factum. Pues bien, ya hemos superado ese parto. Y tenemos que empezar con eso que hemos aprendido durante ese proceso, durante ese algo nuevo, tenemos que llegar a algo mucho más nuevo. Y tenemos que recuperar lo que hemos perdido. No podemos. Tenemos que ir a por todo. A veces dicen que la vida adulta es saber renunciar, saber que no puedes tener una cosa sin la otra. Y yo digo que a veces no. A veces el impulso utópico es quererlo todo. Y ese impulso utópico, por muy difícil que sea, nos lleva a sitios nuevos, nos lleva a mejores lugares. Y es por eso que la industria, la ciencia moderna, la eficiencia, las nuevas tecnologías deben tener una especie de matrimonio santo con la ecología, con los procesos naturales, con los procesos evolutivos. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y creativos para hacer un matrimonio. Igual que William Bray planteó el matrimonio entre el cielo y el infierno, nosotros tenemos que plantear el matrimonio entre la diversidad y la uniformización. Entre la eficiencia y la redundancia. Y ahí encontraremos seguramente síntesis perfectas. Encontraremos momentos en los que podemos tener lo mejor de cada mundo. Y lo dicho, eso lo tenemos que conseguir. Ahora mismo no se está consiguiendo. Antes he querido decir eso, que toda la industria moderna y el mundo moderno está. No podemos decir que haya un sector específico de la industria moderna que sea el que más destruye, porque al final es todo un proceso, está todo unido. Pero por ir a lo obvio, la agricultura moderna, en su afán de uniformizar el mundo, de plantear el mundo como uniformizo, meto input, vendo esto a gran escala a tal sitio. Se carga la diversidad, se carga la sinergia, se carga la redundancia. Y en ese sentido acaba siendo así, tuvo su parte de eficiencia. La revolución verde, mediante los inputs, mediante el aporte petrolero y mediante el aporte maquinaria, aumentó la comida y acabó con muchas hambrunas. Pero ahora estamos viendo el lado negativo. Ahora estamos viendo... entonces tenemos que hacer una síntesis. Fíjate, ni siquiera es obviar todos los avances de la agricultura moderna. Yo siempre digo que sería estúpido que un agricultor dejara lo que está haciendo absolutamente y se lanzara al vacío. Lo que llamamos agroecología, permacultura, agricultura sinérgica, etcétera, son cosas en las que uno estamos investigando, en las que hay un know-how, un saber hacer que hay que plantear. Pero, lo dicho, cualquier persona que esté en cualquier ámbito, que plantee ese matrimonio santo. Y en cualquier sector profesional en el que uno esté. Da igual que sea profesor, taxista, etcétera. Entender cómo nos hemos separado de la naturaleza, cómo nos hemos separado del ecosistema, cómo nos hemos separado de esa tríada que es diversidad, redundancia y sinergias. Y dentro de sinergias, ojo, sinergia no solo significa cooperar, no seamos hippies. La naturaleza también hay depredación. Y es absolutamente necesaria, y conflicto. Es en ese sentido que tiene cierta parte de razón los libertarios de mercado, de que la competencia tiene su virtud. Sí, la competencia tiene su virtud, está en el ecosistema. Pasa que ellos se olvidan, ellos quieren plantear que todo sea competencia, cuando en la naturaleza no todo es competencia. En la naturaleza hay muchos procesos sinérgicos, cooperativos, mutualistas, simbióticos, etcétera. Pues bien, lo mismo sucede aquí. Necesitamos en cada sector plantear eso, recuperar eso, plantear qué tipo de biomímesis podemos hacer, qué alianzas con la naturaleza podemos hacer. Y cuando digo naturaleza no solo son las mariquitas, o los osos pandas, o los robres, sino aquí dentro, en nuestros impulsos naturales. Yo por ejemplo, yo como futuro docente, cuando veo quejas de que un alumno es disrupto, un alumno es ruidoso, etcétera, yo no veo un niño, yo no veo un mal niño, yo veo impulsos naturales no reconducidos, impulsos naturales que esa cárcel de niños llamada escuela no sabe reconducir.
Y ojo, y yo sé que después, pues, eso significa que uno no puede suspender, que uno no puede aplicar disciplina. No, la disciplina también es santa, la disciplina también es parte de un proceso. Lo que quiero decir es siempre plantear sinergias, siempre plantear conexiones. Así uno juega en ventaja. Al final es la sabiduría del Tao. No enfrentarte a la ola, navegar con ella. Si te enfrentas a la ola siempre va a ser más grande que tú. Y enfrentarte a la naturaleza es perder la partida ya. Porque la naturaleza siempre es un proceso más grande que tú. Eso no implica que no haya ciertas modificaciones concretas, que uno no, como un artesano no pueda modificar o variar ciertas cosas. Pero en el gran esquema de las cosas, la naturaleza es nuestro aliado. Si no lo planteamos, ese es el error metafísico que asola nuestra civilización industrial y que la está matando. Y que progresivamente pues va a ir lo que está pasando ahora, climáticamente, económicamente, psíquicamente, culturalmente, estamos entrando en disrupciones. Estamos perdiendo la homeostasis y vamos a acabar en la locura. Así que nada, espero que. A veces estos vídeos son como semillas. A ver si alguien. A ver si se planta en algún sitio y puede mover a la acción. O incluso semillas para mí mismo. A ver si yo mismo me muevo a la acción. Yo mismo comprendo esto que estoy diciendo. Así que nada, por eso. Fin del vídeo.